Cuando el primer ministro de la potencia militar más arrogante de Medio Oriente tiene que correr a refugiarse en un búnker subterráneo porque sus defensas de miles de millones de dólares fallaron ante un dron barato, la guerra ha cambiado para siempre. Lo que ocurrió en la base de la brigada Golani y el intento de ataque directo a la sede del Mossad en Tel Aviv no fueron simples incidentes. Fueron la confirmación brutal de que la cúpula de hierro tiene agujeros y de que los agentes de inteligencia, que se creían intocables, ahora son blancos fáciles dentro de su propia casa. El mito de la invulnerabilidad israelí se rompió en una sola noche. Pero lo más grave no es el ataque en sí. Lo verdaderamente peligroso es lo que Benjamín Netanyahu hizo inmediatamente después. En lugar de unificar al mando militar ante esta falla histórica, decidió decapitar a su propio Ministerio de Defensa en una purga política que demuestra que su prioridad ya no es la seguridad del Estado, sino su propia supervivencia personal. Hoy vamos a analizar la frialdad de este colapso. ¿Por qué la tecnología occidental falló? ¿Por qué Estados Unidos tuvo que intervenir con tropas en el terreno para salvar a su aliado? ¿Y qué significa para el mundo que un líder nuclear esté hoy acorralado, paranoico y operando desde el subsuelo? Yo soy Javier Ortega. Si quieres entender la geopolítica sin el maquillaje de los noticieros tradicionales y estás listo para ver la realidad tal como es, suscríbete al canal ahora mismo y quédate. Vamos a empezar. La imagen que define el estado real de la guerra en Medio Oriente hoy no es la de un tanque Merkava avanzando sobre el Líbano, ni la de un bombardeo quirúrgico en Beirut. La imagen que verdaderamente explica lo que está ocurriendo, la que desnuda la fragilidad del poder cuando se le quita el maquillaje de la propaganda, es la de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, refugiándose en un búnker subterráneo fortificado porque su sistema de defensa aérea, el más caro y sofisticado del planeta, no pudo detener a un dron de bajo costo. Esto no es retórica. Esto es un hecho operativo que cambia las reglas del juego. Y lo que ocurrió inmediatamente después de esa huida al subsuelo no fue una maniobra brillante de contraataque unificador, sino una purga política interna que demuestra que el peligro más grande para el liderazgo israelí ya no viene solo de Hezbollah o de Irán, sino de su propia inestabilidad doméstica. Hoy vamos a hablar claro, sin los filtros diplomáticos que suelen poner los noticieros tradicionales. Vamos a hablar de cómo el mito de la invulnerabilidad tecnológica de Israel se rompió en una sola noche, de cómo la respuesta de Netanyahu fue decapitar a su propio Ministerio de Defensa en medio del caos, y de por qué Washington ha tenido que intervenir directamente, poniendo botas sobre el terreno, para salvar a un aliado que ya no puede defenderse solo. Si creen que esto es solo otro capítulo más del conflicto, están equivocados. Esto es el colapso de la disuasión. Empecemos por el hecho bruto, ese que intentaron minimizar, pero que es imposible de ocultar. El ataque a la base de entrenamiento de la brigada Golani en Binjamina, al sur de Haifa, y el intento de impacto sobre la base de Glilot no fueron incidentes menores. Estamos hablando del corazón militar de Israel. La brigada Golani es la élite de la infantería. Glilot es la sede de la unidad 8200. La inteligencia de señales, los ojos y oídos del espionaje israelí y cuartel del Mossad. ¿Qué pasó? Hezbollah lanzó un enjambre de drones. No eran misiles balísticos gigantescos que se ven en el radar desde que despegan. Eran aparatos pequeños, relativamente lentos, baratos, cargados de explosivos. Y lo que sucedió es que el sistema de defensa multicapa de Israel, la famosa cúpula de hierro, la onda de David, el sistema Arrow, falló. No solo falló en interceptarlos, falló en detectarlos. En Binjamina, los soldados estaban cenando en el comedor de la base. No hubo sirenas, no hubo alerta roja. No hubo tiempo para correr a los refugios. El dron impactó directamente en el techo del comedor, en el momento exacto en que había mayor concentración de tropas. El resultado fue devastador. 4 soldados muertos y decenas de heridos graves. Pero más allá de la tragedia humana, que es innegable, el golpe estratégico fue brutal. Piénsenlo un segundo. La nación que nos vende la tecnología de vigilancia más avanzada del mundo, la que exporta el software Pegasus para espiar teléfonos en México y en todo el mundo, la que presume de tener ojos en todas partes, no vio venir un dron que volaba abajo hacia una de sus bases más importantes. Esto generó un pánico real en la cúpula política, y aquí es donde entra la imagen del búnker. Tras este ataque y tras el lanzamiento de otro dron que impactó directamente en la ventana de la residencia privada de Netanyahu, en Cesarea días antes, el protocolo de seguridad del primer ministro cambió radicalmente. Se acabaron las reuniones en oficinas con ventanales en la Kiria, el cuartel general en Tel Aviv. Netanyahu comenzó a operar desde el ala de Sion, una instalación subterránea fortificada, diseñada para resistir ataques nucleares, o desde habitaciones reforzadas en el sótano de la oficina del primer ministro. La narrativa oficial nos dice que es precaución. Yo les digo que es miedo, y es un miedo justificado.
Porque si la cúpula de hierro no puede garantizar que un dron suicida no entre por la ventana de tu dormitorio, entonces ya no hay lugar seguro en Israel. La disuasión se basa en la idea de que eres intocable. Cuando el líder máximo tiene que esconderse bajo tierra, esa idea se evapora. Hezbollah logró lo que ningún ejército árabe había logrado en décadas: poner al primer ministro de Israel a la defensiva física, temiendo por su vida personal dentro de sus propias fronteras. Pero aquí viene la segunda parte, la parte del "y luego pasó esto", que es incluso más reveladora sobre la podredumbre política que se vive allá. Ante una falla de seguridad de este calibre, uno esperaría que el gobierno cerrara filas, que se enfocara en corregir los huecos en el radar, en unificar al mando militar. Pero Netanyahu hizo exactamente lo contrario. En medio de la guerra, con el norte bajo fuego y el sur todavía en conflicto en Gaza, Netanyahu despidió a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Hay que entender la gravedad de esto. Gallant no es un político de escritorio cualquiera, es un general retirado, un hombre que conoce la maquinaria de guerra israelí desde adentro, y crucialmente era el único interlocutor en el gabinete de guerra que mantenía una línea directa y racional con la administración Biden en Washington. Gallant representaba, dentro de ese gobierno de coalición extremista, la voz del estamento militar profesional. ¿Por qué lo despide ahora? La excusa oficial fue falta de confianza mutua. La realidad es política pura y dura. Netanyahu necesita asegurar su supervivencia en el poder. Su coalición depende de los partidos ultraortodoxos, que exigen que sus jóvenes sigan exentos del servicio militar obligatorio. Gallant, viendo que el ejército está agotado, que faltan soldados, que los reservistas están al límite tras un año de guerra, se opuso a esa exención. Dijo que todos deben servir. Y por decir la verdad operativa, por priorizar la necesidad del ejército sobre la necesidad política del primer ministro, fue decapitado. Esto nos dice algo fundamental. Para Netanyahu, la guerra ya no es sobre la seguridad del Estado de Israel. Es sobre la seguridad de su puesto. Al sacar a Gallant, elimina al único contrapeso que le quedaba. Elimina a quien se atrevía a cuestionar la estrategia, o la falta de ella. Y pone en su lugar a Israel Katz, un leal político sin experiencia militar significativa. Alguien que no va a contradecir al jefe. Es el movimiento clásico del líder acorralado. Cuando no puedes controlar la realidad externa, los drones, los misiles, la economía que se hunde, intentas controlar férreamente la realidad interna. Purga a los disidentes. Rodéate de incondicionales. Y escóndete en el búnker. Ahora, ampliemos la lente. Porque esto no se queda en Tel Aviv. Esto tiene una lectura geopolítica que nos afecta a todos y que explica por qué Washington está tan nervioso. La vulnerabilidad que mostró Israel ante los drones de Hezbollah obligó a Estados Unidos a hacer algo que llevaban meses evitando: intervenir directamente. No con dinero, no con armas enviadas por barco, sino con tropas. El Pentágono anunció el despliegue del sistema de defensa antimisiles TAAD, Terminal High Altitude Area Defense, en Israel, operado por cerca de 100 soldados estadounidenses. Quiero que dimensionen esto. Israel siempre, históricamente, ha mantenido una doctrina de defensa. Nosotros nos defendemos solos. Aceptan dinero de EE. Aceptan armas, sí, pero nunca tropas. La idea era que Israel es un activo estratégico para Estados Unidos, no una carga. Se suponía que Israel era el portaaviones insumergible de Occidente en Medio Oriente. Bueno, ese portaaviones estaba haciendo agua. Al enviar el sistema TAAD y a los soldados para manejarlo, Estados Unidos está admitiendo de facto que las defensas israelíes están saturadas y superadas. La cúpula de hierro y la onda de David no son suficientes. Necesitan el paraguas pesado de los americanos. Esto convierte a Israel, efectivamente, en un protectorado militar. Ya no es un socio autónomo, es un dependiente que necesita que papá venga a poner el cuerpo para detener los misiles. Y esto es peligrosísimo para Estados Unidos, porque ahora, si un dron o un misil de Irán o de Hezbollah golpea esa batería THAAD y mata a soldados estadounidenses, Washington estará obligado a entrar en la guerra. Ya no es una guerra proxy. Están ahí, en el terreno, expuesto. Netanyahu ha logrado arrastrar a Estados Unidos exactamente a donde quería, a una confrontación directa. Él sabe que Israel solo no puede ganar una guerra regional contra Irán y sus aliados. Necesita que Estados Unidos pelee por él. Y al mostrar su debilidad, al dejar que sus defensas colapsen, ha forzado la mano de Biden y de quien venga después. Es el chantaje del aliado débil. Si no me salvas tú, me hundo. Y si me hundo, pierdes tu influencia en la región. Pero regresemos a la tecnología, porque aquí hay una lección que en México debemos aprender urgentemente.
Nos han vendido durante años la idea de que la tecnología militar occidental es infalible. Que si compras el sistema más caro, estás seguro. Lo que estamos viendo en los cielos de Haifa y Tel Aviv demuestra que eso es mentira. La guerra asimétrica ha vencido a la arrogancia tecnológica. Un dron fabricado con componentes comerciales, que cuesta quizás 10.000 o 20.000 dólares, puede burlar un sistema de radar que costó cientos de millones. Y para derribar ese dron, si es que lo detectan, Israel tiene que disparar un interceptor que cuesta 100.000 dólares o más. La ecuación económica es ruinosa. Hezbollah lo sabe, Irán lo sabe, Rusia lo está viendo en Ucrania y lo aplica. La estrategia no es tener el mejor avión, es tener tantos drones baratos que el sistema enemigo se sature, se confunda y se quede sin municiones. Es la victoria de la cantidad y la astucia sobre la calidad y el presupuesto. Y mientras esto sucede, mientras los drones zumban sobre las cabezas de los generales israelíes, ¿qué hace la prensa occidental? ¿Qué hacen muchos de nuestros medios aquí en México, que solo traducen cables de agencias extranjeras? Siguen repitiendo la narrativa de la victoria total. Siguen hablando de cómo Israel está desmantelando a Hezbollah. Sí, Israel ha golpeado duro. Ha matado a líderes, ha bombardeado edificios. Nadie niega su capacidad destructiva. Pero capacidad de destrucción no es lo mismo que capacidad de victoria estratégica. Puedes demoler Beirut entero, pero si no puedes evitar que el primer ministro tenga que correr al sótano, no has ganado. Has perdido el control. La imagen de Netanyahu en el búnker es la confirmación de que la estrategia de fuerza desproporcionada tiene un límite. Puedes matar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, como lo hicieron. Puedes matar a su sucesor. Puedes matar al sucesor del sucesor. Pero la organización sigue ahí, lanzando drones, operando de manera descentralizada, adaptándose. Creyeron que cortando la cabeza mataban al cuerpo y descubrieron que el cuerpo tiene miles de tentáculos autónomos. Y esto nos lleva al punto de quiebre interno. La sociedad israelí está fracturada como nunca antes. Por un lado, tienen a un gobierno que les promete una victoria total, que nunca llega. Por otro lado, ven que sus hijos siguen muriendo en el frente, que los rehenes en Gaza no regresan y que la economía se está desangrando. El turismo es cero. Las inversiones extranjeras están congeladas. Las empresas de tecnología, el motor de Israel, están viendo cómo sus reservistas son llamados una y otra vez al frente. El despido de Gallant fue la gota que derramó el vaso para muchos. Esa noche, miles de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv a protestar, bloqueando la autopista Ayalon, encendiendo fogatas. Entendieron el mensaje. Al primer ministro no le importa la seguridad nacional, le importa su coalición. Gallant era el adulto en la habitación. Sin él, el gabinete de seguridad está compuesto por ideólogos religiosos y extremistas que creen que la guerra es un mandato divino y no un problema estratégico a resolver. Imaginen el escenario. El país está en guerra en 7 frentes: Gaza, Cisjordania, Líbano, Yemen, Siria, Irak e Irán. Y el líder decide que es el momento perfecto para causar una crisis política y despedir al jefe del ejército. Eso no es liderazgo, eso es sabotaje. Desde la perspectiva de México, tenemos que mirar esto con mucha frialdad. México siempre está bajo presión para alinearse con los intereses de seguridad de Estados Unidos y, por extensión, de Israel. Nos venden equipos de inteligencia, nos venden asesoría, nos venden la idea de que su modelo de seguridad es el que debemos seguir. Lo que estamos viendo nos dice, cuidado, ese modelo tiene pies de barro. La dependencia tecnológica excesiva te deja ciego cuando el enemigo cambia la táctica. Y la dependencia política de un líder que prioriza su supervivencia personal sobre el Estado lleva al desastre. No debemos caer en la trampa de pensar que esto es un conflicto lejano de buenos contra malos. Es un conflicto de poder, de desgaste y de supervivencia. Israel está perdiendo la batalla de la narrativa y, lo que es peor para ellos, está perdiendo la batalla de la realidad operativa. Cuando el Mossad, esa agencia mitificada por Hollywood, es incapaz de proteger su propia sede, cuando la unidad 8200, los supuestos genios del ciberespionaje, no ven venir el ataque físico a sus instalaciones, se cae el velo. Se demuestra que son vulnerables. Y en geopolítica, la percepción de vulnerabilidad es una invitación a ser atacado. Los enemigos de Israel huelen sangre. Saben que el ejército invencible está cansado, dividido y mal dirigido. Saben que Estados Unidos está distraído con sus propias elecciones y no quiere otra guerra, aunque se vea obligado a mandar tropas. La huida de Netanyahu al búnker y la purga de Gallant son los síntomas terminales de un sistema político que ha colapsado. No pueden ofrecer paz, no pueden ofrecer victoria. Y ahora, ni siquiera pueden ofrecer seguridad básica en sus propias casas. Lo que viene es peligroso. Un líder acorralado,
con miedo, sin contrapesos internos y con un arsenal nuclear, es impredecible. Netanyahu podría intentar escalar el conflicto aún más, buscando un golpe espectacular contra Irán para intentar recuperar la imagen de fuerza que perdió en el comedor de la Brigada Golani. Podría intentar arrastrar a Estados Unidos a un ataque directo contra las instalaciones nucleares iraníes. Y si eso pasa, el precio del petróleo, la estabilidad de los mercados y la seguridad global se van a ver afectados. México no es una isla. Lo que pasa en el estrecho de Hormuz o en los cielos de Tel Aviv termina impactando en el precio de la gasolina en Monterrey o en la inflación en la Ciudad de México. Por eso hay que entender esto más allá del titular sensacionalista. No se queden con la idea de Israel interceptó el 99% de los proyectiles. Eso es lo que dice el comunicado de prensa. Quédense con la realidad. Un dron pasó, mató soldados, asustó al primer ministro y provocó una crisis de gabinete. Ese único dron hizo más daño político que 1000 misiles. El mensaje final es claro. La soberanía no se compra con tecnología extranjera. La seguridad no se garantiza con muros ni con cúpulas de hierro. Cuando un país pierde su cohesión interna, cuando su liderazgo se corrompe y se aísla de la realidad, no hay arma en el mundo que pueda salvarlo. Israel hoy es un gigante militar, con una crisis nerviosa. Y eso, señores, es lo más peligroso que existe en el tablero internacional. No esperen que la televisión les cuente esto así. Ahí les dirán que fue un ajuste ministerial y un incidente aislado. Aquí sabemos que en política no hay coincidencias. Búnker, purga y tropas extranjeras. Esa es la triada del colapso. Y apenas está empezando, manténganse atentos porque el juego está cambiando rápido y quien no entienda las nuevas reglas va a terminar pagando los platos rotos. México tiene que mirar, aprender y, sobre todo, no comprar boletos para subirse a barcos que se están hundiendo. Nos vemos en el próximo análisis.